Suscríbete a la Panterita. Hace acá un suicidio en la radio, don Miguel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y Enrique Vargas Peña no sabía que vos eras cerrista. Dijo que no puede ser, estoy sorprendido. Dijo, no, a media hora más o menos tardó para recuperarse. Sí, la verdad es que soy cerrista de cuna y a pesar de la victoria de Olimpia me mantuve firme, me mantengo, soy vitalicio ya. Ya sos vitalicio del Club Cerro Porteño. Sí. Mucha gente no sabía, don Miguel, un hombre de empresa, un hombre emprendedor siempre, ¿verdad? Pero no se sabía de esto que ahora sí toma un estado público, una connotación desde el momento que estás en la lista de Juan José Zapag. Contanos cómo se dio este acercamiento, don Miguel. Y como cerrista, la verdad es que con Juan José también tenemos una relación comercial antigua con su papá. Mi primer trabajo cuando yo era chiquitito, o sea, tenía 18 años, yo vendía bombas de combustible, Wayne se escribe, y ellos empezaban con Copetrol, y yo me iba allá a Ñaró se llamaba el negocio de ellos, sobre la calle Palma, en Palma estaban ellos, y me iba y esperaba que me atienda don Abraham, que era presidente de Cerro en aquella época, sí. Y él atendía primero a todos los jugadores que venían a plantear distintas cosas, hasta que después entraba yo, y bueno, o sea, hay una relación con ellos ya desde esa época, y ellos continúan ahora como líderes con Copetrol, ¿verdad? Inclusive adquirieron Petrobras, pero más que nada hay una relación, no quiero parecer el coso de la montaña, pero una relación cordial y cariñosa, ¿verdad? De amigos. Y hay que reconocer que la familia Zapag le dio de punto de infraestructura a Cerro lo máximo, ¿verdad? Lo que en aquella época en Quinta Avenida, hoy La Olla es el club como instalación el más lindo de Paraguay, uno de los más lindos de Sudamérica, y yo vengo con las ilusiones de todo cerrista, de tratar de soñar con la Sudamericana, la Libertadores. Son 4 años, así que no sé si este año ya, pero y Cerro está saliendo campeón en todas las categorías, mujeres, femenino, fútbol de salón, básquet, handball, etcétera, en todas las ramas de todos los deportes. Increíble fue el año deportivo también de Cerro en este 2021, ¿verdad? Fue un año deportivo excelente localmente, y bueno, seguir con lo local, pero seguir soñando, yo no voy a dejar nunca de soñar con llegar al título de la Sudamericana, y ¿por qué no? Soñar con la Libertadores, ¿verdad? ¿Por qué Cerro no podría? No hay ninguna razón. Es difícil, es duro, pero bueno, entonces hay un lindo equipo de trabajo. Ese sueño te atrapó para que formes hoy parte de la lista de por qué no el futuro equipo que va a trabajar en Cerro Porteño, ¿verdad? Ese es el sueño que te atrapó, don Miguel, el sueño de la Copa Libertadores. Ese es el sueño, Sudamericana, Libertadores, claro, sí, porque el resto está todo demasiado bien. Hay que reconocer, ¿verdad? Hay que reconocer lo que hay que reconocer. Como digo, Cerro este año salió campeón prácticamente en todas las facetas deportivas que tiene el club, incluyendo el campeonato de la Apertura. Entonces, yo apuesto a continuar con lo mismo, con que un lindo equipo que ya conoce, que ya entiende, gente sana. Está el hijo de Petengil, que también es de familia tradicional de dirigentes de Cerro, como candidato a vicepresidente primero. Víctor Acosta en la parte de la fundación, todo, ¿verdad? Son 4 vicepresidentes, pues estamos los miembros titulares, y
y creo que todos tenemos el sueño de un cerro grande, ¿verdad? Un cerro grande, un cerro fuerte, un cerro al que económicamente no le coman las deudas, que se maneje lo más institucionalmente posible, que haya transparencia en el manejo de las cuentas. Entonces son elementos que con los cuales yo me siento cómodo también, ¿verdad? Con el equipo, un lindo equipo y sueños grandes. Ahora, precisamente por eso, esta mañana me dijeron, y estuve levantando en las redes sociales, me dijeron que Cerro aún no da brazo a torcer con respecto a Luis Adriano y que están buscando inclusive sponsors, empresas que puedan ayudar a ese sueño de traer un gran centro delantero, un gran delantero, porque Luis Adriano es un gran delantero, está en el Palmeiras, vigente, y ya tiene experiencia, o sea, si viene va a ser una bomba realmente. ¿Te hablaron en algún momento de que tu empresa pueda patrocinar justamente la avenida de Luis Adriano? Sinceramente no me hablaron, Bruno, del tema, ¿verdad? Quizás todavía no estoy, pero tampoco me hablaron. Claro que sería una gran cosa, por supuesto, que Adriano sería un centro delantero excelente para hacerlo, ¿verdad? Pero no me han hablado sobre el tema. A lo mejor como están con todas las otras actividades, lo que pasa es que ¿qué pasó con esta directiva? Esta directiva se dedicó a pelear campeonatos y fue una final de infarto la que nuevamente logró Cerro Porteño. Entonces no hubo mucho tiempo de ni hacer campaña. El 30 de enero ahí ya son las elecciones. Y bueno, están seguramente la directiva que está hoy estarán viendo y a lo mejor tienen los medios y no pasa por ahí el no de Adriano, a lo mejor son otros elementos, pero yo no conozco cuáles son las razones por las cuales, si son económicas puramente o en su momento. La verdad es que nuestras marcas sí participan de apoyo inclusive a clubes grandes internacionales. Por ejemplo, Audi apoya en España a Barcelona y al Real Madrid. De esa manera en su momento Audi acá también apoyó la venida de un jugador, pero no es que nosotros económicamente, sino que digamos la utilización de la marca por parte de un gran jugador es como que un embajador de la marca, ¿verdad? Entonces pero no me han hablado, pero ojalá si podamos poner nuestro granito de arena lo haremos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ves las chances de ganar estas elecciones? ¿Cómo ves el otro, si me permitís, en el buen sentido de la palabra, el otro bando, la oposición, el otro equipo? A mí no me gusta hablar de los demás, ¿verdad? No, creo que no corresponde. Me imagino que han de estar trabajando también todos por sus respectivas candidaturas y programas. Yo no conozco bien los programas. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo ven las chances? ¿Qué recepción muy bien, tienen de la muy gente? muy bien. Por suerte muy bien, querido Bruno. Vemos muy bien a las personas que yo le llamo. Tenemos todo listado, ¿verdad? Por supuesto, de todos los que son socios de Cerro, etcétera. No es un equipo improvisado es un equipo que ya demostró y se renovó con gente también más joven. Yo no soy el jovencito, pero aporto experiencia gremial, etcétera. Lindo equipo, hermoso equipo. ¿Qué te piden hacer en la futura directiva? ¿Qué papel desempeñarías?
Y eso estamos viendo, porque lo primero fue conformar el equipo de gente y después hacerlo muy grande, como te decía, tiene divisiones amateur. A mí si me preguntás, ya te dije cuál es mi sueño, ¿verdad? Sí. Entonces me gustaría estar por ahí, pero en el departamento de fútbol, viendo cómo se puede hacer para ir encarando, cómo promocionar a los que son de la casa para que vayan teniendo su chance y cómo ir de a poco teniendo un equipo que tenga aspiraciones grandes. Ese es mi sueño, ¿verdad? Pero bueno, eso es muy muy particular. Voy a poner mi grano de arena y lo que se pueda para llegar a eso. Miguel, te saluda Fabio. La siguiente consulta tiene que ver un poco con eso que está señalando. Para pretender algo importante se debe invertir y mucho. Y con respecto a las deudas, ¿cómo eso se va a manejar? ¿Cómo se puede administrar? ¿Qué conocimiento tiene de cómo lo está manejando la familia Zapag este momento actual económicamente de Cerro? Y de lo que yo veo, está bastante sano Cerro, ¿verdad? Te imaginas que estuvo la pandemia, construyó la nueva olla. A pesar de eso, este año 2021 que pasó, fueron campeones prácticamente en todas las disciplinas deportivas, incluyendo fútbol femenino, fútbol masculino, etcétera. Creo que bien, le está yendo bien también. Todos sabemos que el fútbol requiere, por más que sean equipos grandes, requieren del aporte de sus dirigentes. También allí hay gente digamos que está comprometida. Así que yo el compromiso que yo veo por parte de los APAC, de los Petenquil, etcétera, lo que yo pueda es un granito al lado de ellos, pero ahí estaremos para tratar de llegar a cumplir nuestros sueños, ¿verdad? Y también todas esas partes, mi cualidad un poco más bien administrativa, entonces ver un poco, tratar de que por ahí las finanzas del club, entre lo que se vende de jugadores y lo que se adquiere, sea siempre un plus. O sea, bueno, acá un jugador joven, tenemos un club europeo que paga demasiado bien, y ¿qué vamos a hacer? No se lo puede retener. Acá para llegar a formarse todavía necesita 5 años y ellos están dispuestos a bancar ese desarrollo de ese jugador joven que tiene 17 años, 18, qué sé yo. Pero hay cantidad de cosas en el fútbol. Yo soy un don nadie, así que yo le pido disculpas a todos los grandes entendidos del fútbol, porque por más que soy un apasionado y me encanta, y como les digo, soy vitalicio ya de Cerro, de chiquito, yéndome a las canchas, etcétera, opinando, pero no tengo la sapiencia que quizás tengan otros, pero estoy seguro que voy a poder ayudar a Cerro a llegar a esos sueños. Don Miguel, muchísimas gracias por atendernos, muchos éxitos, y seguiremos en contacto seguramente si es que el oficialismo continúa. Así que mis respetos, don Miguel, y muchos éxitos en todo lo que emprenda. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Fabio, muchas gracias, Bruno, y un abrazo a todos los oyentes también. Muchísimas gracias. Miguel Carrizosa, integrante, miembro titular de la comisión directiva que plantea el oficialismo, Juan José Zapag, hoy candidato, ¿verdad?, a la presidencia. Sí. Está en la lista, Miguel Carrizosa. Sorprendió su nombre, ¿verdad?, porque vendría a ser lo que le llaman en política un outsider, o outsider, como quieran pronunciar, un hombre de afuera, ¿verdad?, porque nunca antes yo a Miguel lo he visto en el ámbito deportivo futbolero, ¿verdad? Sí, en el automovilismo sabemos de eso. Y en su momento, como bien él recordaba, la marca había apoyado, una de sus empresas había apoyado la utilización de la marca con Adebayor, ¿te acordás, verdad? Sí, claro. A eso se refería Miguel Carrizosa. Y ahora él quiere estar de cerca, dice. El gran sueño es ser campeón de la Sudamericana y, ¿por qué no, de la Copa Libertadores?, decía. A eso apuntamos. Entonces, ojo con esto.
Cuando le pregunté el tema de si hay posibilidades, dijo que... Sí, claro, el tema de Luis Adriano, que es un tema muy importante también. Porque hay que decir que lo que me dijeron es que no cayó lo de Luis Adriano, que Cerro se está moviendo, que la actual directiva, encabezada por Zapac, se está moviendo, y que están buscando 2 empresas comerciales fuertes, 2 sponsors, para poder traer a Luis Adriano. O sea, no se rindió Cerro con respecto a ese fichaje que ya acá dijimos, es muy difícil. Estamos hablando de un jugador que gana un dinero impensable en el fútbol paraguayo. En Palmeiras está ganando en estos momentos fácilmente $120,000, que es lo que sabemos, porque allá tenés el derecho de imagen, tenés porcentaje de camisetas, o sea, se arreglan objetivos, premios por logros, y ese sueldo puede ir de 120 a 200 tranquilamente, ¿verdad? Claro, pero estamos hablando de un salto de calidad que va a dar el equipo sin dudar. De Cerro, claro. Si lo llega a traer va a ser una locura. Claro. Y... porque él es un jugador vigente, le hizo por ejemplo en la Copa Libertadores pasada una jugada espectacular a Robert Rojas, ahí está, que lo deja por el camino, lo vemos en ABC TV, le contamos a la gente, recibe, gira, le gana de mano, impresionante el pique, la actualidad futbolística, estamos hablando de un delantero vigente. Un gran definidor, y si no lo estaba haciendo más en cuanto a jugar continuamente era porque el técnico apostaba por otro tipo de juego, ¿verdad? Que le daban otros jugadores y no precisamente Luis Adriano, por eso es que no es tenido en cuenta en Palmeiras. Un jugador vigente, un jugador que está con ese ritmo europeo todavía intacto para poder aportar lo suyo si es que puede llegar a ser porteño. Estamos hablando de un jugador que se consagró en el Shakhtar y después volvió a Brasil con esa capacidad que tiene el fútbol brasileño de pagar igual que Europa para seguir luciéndose, y fue gran artífice de esa Copa Libertadores 2020 de Palmeiras. Bueno, atención, impugnaciones que comienzan en Cerro Porteño. Me gustaría, por favor, si podemos hablar con Ullón, con alguien del oficialismo. Ayer hablamos con Ullón. Sí, pero ahora cambia la película otra vez, Fabio. Sí. Porque ahora las impugnaciones van a ser del oficialismo. Ullón dijo que iba a impugnar un nombre. No dio el nombre, pero dijo que hay uno que está con irregularidad en la lista, pero cuando se le preguntó qué significaría eso, dijo impugnar el nombre. Y cambiar, se puede cambiar el nombre. Claro. Acá dice, estamos informando sobre la asistencia de impugnaciones en las listas opositoras. El movimiento Jugamos Juntos impugnó la candidatura de 4 miembros de Alianza Ciudadana y de Mundo Cerro por diferentes motivos. Alfredo Maggi, candidato a vicepresidente tercero, por infringir el artículo 40 del estatuto. Francisco Fariña, candidato a la vicepresidente cuarto, por infringir el artículo 40 del estatuto del Club Cerro Porteño. Además, se presentó la impugnación de Gustavo Rolando Segado, del movimiento Alianza Ciudadana, por no ser parte del padrón al ser moroso en cuanto a sus compromisos con el club. También Juan Manuel Enciso, candidato a síndico titular por parte del movimiento Mundo Cerro, por el mismo motivo. Llamarle también, por favor, a el candidato de Mundo Cerro, al señor Rubén Recalde, porque son varios del Mundo Cerro Porteño. Acá dice Juan Manuel Enciso, candidato de síndico titular por parte del movimiento Mundo Cerro, por el mismo motivo, no ser parte del padrón al tener deudas con sus compromisos como socio. Los dos son candidatos a vicepresidente, Francisco Fariña y Alfredo Maggi. Sí. Y hay 2 que tienen que ver con deudas con el club, ¿verdad? Que tienen que ver seguro con su situación actual como socio, ¿verdad? Carrizosa también es presidente de la Asociación Paraguaya de Tenis. Muchas gracias a Marcos Cáceres, nuestro distinguido compañero y colega. Sí, está muy adentrado en el mundo deportivo. Bueno, estamos esperando la oficialización de esto. Artículo 40, 41. Tema morosidad. Bueno. Olimpia.
Julio César Cáceres no está de acuerdo con el sub-19. No le gusta tampoco la imposición de hacerlo jugar obligatoriamente a un chico de 19 o de 18 años, de acuerdo a lo que él tenga y considere dentro de su plantel. Y estamos hablando de dos fuerzas importantes y dos técnicos, si bien uno de ellos arrancando recién su carrera, pero con un pasado importante como jugador, una espalda de experiencia como Julio César Cáceres, y que tanto los técnicos de Cerro y Olimpia no estén de acuerdo, me parece que habla a las claras de escuchar un poco más a los entrenadores. El modelo europeo también tiene que llegar en ese sentido, hacer conferencias con los entrenadores, que sienten los capitanes de los equipos. Ese es el aporte más importante que se le puede dar a los que verdaderamente hacen el show en el fútbol, o en este deporte al menos, y escuchar más a los entrenadores. Me parece que la conferencia de Chiqui Arce fue didáctica en cuanto a entender lo que él señalaba con respecto a esto de la imposición, y también ahora una posición pública de Julio César Cáceres. Yo creo que si se le pregunta a Garnero también va a decir que no le gusta, creo. Es una percepción mía en cuanto al técnico de Libertad, porque esto, si bien él tiene un chico, a él no lo pusieron por el reglamento. Julio Enciso se ganó un lugar producto de su buen trabajo, su capacidad para entender el juego con los grandes y ya estar ahí, porque obviamente es una figura que va creciendo cada día más, que va ganando experiencia y que ya tiene acumulado muchos partidos a pesar de la edad que tiene. Pero repito, es un tema que se debe analizar con los técnicos de clubes de primera. Entiendo que hay un departamento de trabajo en la APF que también tiene su pasado futbolístico, porque ayer Michel Sánchez nombraba a Aldo Bobadilla, Diego Barreto, Justo Villar, gente que sabe de fútbol, pero esto se debe debatir ampliamente, el tema del sub-19, pero está para ya ponerlo en práctica, para implementarlo a partir de la primera fecha. ¿Cuándo se tiene que hacer la reunión? Y en esta semana hablaban de que para que esto que tenga más fuerza, el comité o el consejo ejecutivo de la APF es el que tiene que darle el visto bueno para que esto pueda homologarse y ponerlo en práctica. Queda poco tiempo, pero atendiendo los diferentes rumores, los equipos ya se están preparando de alguna u otra manera, con lo poco que tienen los que ascendieron, en el caso de Resistencia, Meliano, Tacuarí, el mismo General Caballero, que se les va a ingeniar con algún jugador, con un chico de la casa, pero los que están más preparados quizás no tengan tantas quejas, como el caso de Libertad, Cerro, Olimpia, Guaraní, que estábamos hablando ya anteriormente. Ahora, qué raro que Olimpia no esté de acuerdo, ¿verdad? Porque Olimpia tiene un trabajo en inferiores. El mismo Cerro también, ¿verdad? Sí, pero... O sea, ellos no van a tener problema con el sub-19, porque acá hablamos de que tienen que jugar, según lo que en el proyecto estaba, o está, no sé si van a cambiarlo ahora, es jugar 800 minutos, lo que significa que el sub-19 tenga que jugar 35 minutos a 36 minutos aproximadamente. Sí. No necesariamente tiene que jugar desde el vamos un partido. Se tienen que completar esos 800 minutos. Ya el técnico tendrá que distribuir. Claro. Pero tanto Cerro como Olimpia tienen estos jugadores. Y yo creo que lo que más cuesta es eso de que tenés que obligar, ponerlo en la cancha, porque el reglamento, el espíritu del reglamento es ese, tenés que poner un sub-19, como sea. Quizás en un partido no, en el siguiente sí, tenés que ponerlo más minutos, como decías Bruno, tiene que distribuir el técnico. Pero echa la ley, echa la trampa también. Yo ya te dije, yo te doy mi estrategia. Si voy a jugar con un rival directo por el título, al chico de sub-19 lo hago jugar 5 minutos finales del partido. No voy a dar tanta ventaja, lo siento, esto es así. Salvo que sea un crack, como ya hablábamos, el caso de Enciso y otros jugadores, pero es difícil, hay que trabajar con ellos en diferentes aspectos. Esto no es frotar la lámpara y te sale un jugador de sub-19, un crack. Hay que llevar, hay que acompañarlos. ¿Tienen la infraestructura de los equipos? Sí, pero tampoco tienen ese trabajo de prepararlos para que algún día ya puedan ir y foguearse y rozar con estos jugadores. No es lo mismo nunca estar jugando en la sub-18, por ejemplo, y pasar a la primera con todas las mañas de los jugadores. Hay demasiadas cosas, Bruno, que yo creo que podría ser aplicable, pero en el clausura, con algunos estudios, algunos ajustes, pero repito, a mí me parece que hay que llamar a los referentes de nuestro fútbol. ¿Cómo no vas a escucharlo a un Chiqui Arce? Entonces, me parece que es un tema que se tiene que seguir estudiando. Licenciado Rubén Recalde, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Bruno. Aprovecho para saludar a los
integrantes de la mesa y a todos los socios también que nos escuchan. ¿Estás al tanto de impugnaciones del oficialismo hacia los integrantes de la oposición y específicamente de Mundo Cerro? Hasta este momento todavía no hay nada, Bruno. Sí, ya hay un informe oficial, Fabio, ¿verdad? Sí, hay una nota que envía el Club Cerro Porteño donde habla de algunas impugnaciones que comienzan a desarrollarse a partir de ahora y principalmente habla de los dos movimientos, Alianza Azulgrana y Mundo Cerro. Ya hablábamos del caso de Alianza que tiene que ver con Alfredo Maggi y Francisco Fariña, al igual que Gustavo Rolando Segado, pero también mencionan a Juan Manuel Enciso, candidato a síndico titular por parte del movimiento Mundo Cerro, por el mismo motivo, no ser parte del padrón al tener deudas con sus compromisos como socios del club. Habla de una morosidad aquí, en este caso del señor Juan Manuel Enciso. 4 miembros de Alianza Azulgrana y Mundo Cerro, dicen. Sí, pero creo que eso todavía no tiene nada que ver con el calendario electoral que se extiende hasta hoy a las 13 horas para la presentación de las impugnaciones por medio de los movimientos. Estos son resultados del estudio de las presentaciones de la candidatura, donde están pasando algunos errores que tienen que ser subsanados en los días siguientes, ¿no? Esto es una información que salió del TEI luego de haber estudiado las presentaciones de candidatura. El plazo para presentar las impugnaciones por medio de los movimientos vence hoy a las 13 horas. El día de ayer no fue presentada ninguna impugnación y hasta ahora todavía no fue presentado ninguna. Lo que vos me estás diciendo seguramente ha salido hoy y eso entiendo que todos los apoderados están tras los trámites para subsanar esos errores, ¿no? Que es algo normal. Nosotros no tuvimos, por ejemplo, acceso al portal y Juan Manuel Enciso precisamente es una persona conocida, de una idoneidad conocida, de una trayectoria también reconocida, y fue una persona que al viajar y no tener nosotros acceso al portal, no hemos podido controlar su estado de cuenta. Sabemos que es socio, sabemos que estaba al día en esos momentos cuando ya empezamos a preparar la documentación, y bueno, si es un error, se tiene que subsanar. Eso está así escrito, ¿no? Sí, está escrito. Bueno, esa es la presentación que hacen ellos, ¿verdad? Porque la nota habla de que el movimiento Jugamos Juntos impugnó las candidaturas de 4 miembros de Alianza Azulgrana y de Mundo Cerro por diferentes motivos, dice Rubén. Puede ser, entonces puede haber sido alguna impugnación que se le debe haber escapado. Ayer era el día de la presentación de impugnación y por lo que me estás diciendo fueron las impugnaciones que presentó el movimiento Jugamos Juntos, y que eso se deberá o responder con los alegatos o subsanar directamente, ¿no? ¿Es subsanable entonces? Perdón, Rubén, ¿es subsanable entonces los atrasos en las cuotas? No, subsanable la candidatura. Si no está al día en sus cuotas, no puede participar. O sea, nosotros deberíamos de cambiar al candidato. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a proceder de esa manera. No hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? No ves un gran drama en el tema. ¿Cómo está marchando en estos momentos todo lo que significa el proselitismo? ¿Cómo estás viendo a nivel general todo esto? Nos sentimos muy confiados, Bruno. Estamos fortalecidos porque nuestros números nos agrandan y pretendemos con el trabajo que vamos a hacer el día de, con esa disciplina electoral que tenemos que mantener como movimiento, poder lograr el éxito el día de la asamblea. Estamos realmente confiados. ¿Y cómo ves en cuanto al oficialismo, los movimientos que está haciendo, contrataciones, eso no les saca puntos a ustedes y les da puntos a Zapac? Mirá, Bruno, nuestro análisis, el que hacemos nosotros,
decimos que eso nos termina fortaleciendo. Por eso creo que la mayoría de los comentarios de todos los socios fueron de que ojalá se realice en la asamblea todos los años, porque de esa manera tendríamos este tipo de contrataciones. El oficialismo está obrando ahora ante una asamblea como debería de haber obrado siempre. No se puede estar perdiendo jugadores que son claves para nuestro técnico, para nuestro modelo deportivo. Todos los cerristas festejamos esto hoy, pero queda claro que la dirigencia lo está haciendo por un tema electoral. ¿Pensás que Zapag ahora está haciendo esto solamente por las elecciones que se vienen? Yo quisiera creer que no, pero a la evidencia nos remitimos. O sea, yo no quisiera hacer un juicio de valor de qué está haciendo, ¿por qué? Porque no lo he conversado con él personalmente, pero las evidencias nos dicen eso. O sea, todos los años tenemos este tipo de problemas. Y ahora se mantuvieron a jugadores claves a pedido de todo el mundo. Es más, creo que nosotros hemos hecho declaraciones ya hace más de 3 meses solicitando de que ciertos jugadores no se tenían que ir y bueno, hoy nos sentimos fortalecidos también por eso y así los socios mismos lo manifiestan, ¿no? ¿Cuántos votos crees que tienen? Según el estudio que ustedes, porque ayer Ulloa nos lanzó un número. ¿Ustedes cuántos, en estos momentos, según el padrón, cuántos votantes son? 9.000 y algo, ¿verdad? Habilitados. Sí, 9.000 y algo. Si nosotros mantenemos la disciplina electoral sobre la cual estamos trabajando con todo el equipo y preparándonos, vamos a hacer pruebas días antes, nosotros tenemos una meta de 2.300 votos. 2.300 votos. 2.300 votos. Ulloa habló de 2.500. Sí, y entonces, habla de que nunca en las elecciones de Cerro más del 50% de la gente votó. Ese no es el comportamiento. No va a participar el oficialismo entonces, Bruno. Porque van a haber 4.500 votos en juego. O sea que entre Ulloa y nosotros va a estar la pelea entonces. ¿No crees lo que dijo Ulloa? ¿No crees que sea así? La verdad que no pasa por lo que yo crea. Acá el día 30 van a haber muchas certezas. Los votos van a dejar en claro quién tiene la razón o no. Nosotros estamos peleando, cada candidato está trayendo su lista y esa lista entra en un sistema y nos genera una sumatoria. Y esa lista es la que tenemos que concretar en votos positivos el día de la asamblea. Hoy nosotros estamos teniendo esa cantidad, puedo decirte prácticamente certificada, por eso es que estamos muy, muy confiados y todo el trabajo está en mantener esa cantidad porque es un número que nos va a permitir cantar victoria. O sea, vos lo que crees es que, o sea, no es que crees, según el famoso, tienen ya estos votos duros 2.300. Sí, y hay también una gran masa de indecisos que por la confiabilidad que generan los candidatos que presenta Mundo Cerro y por lo que representan, entiendo que nos vamos a hacer acreedores de una masa importante de votos que no figuran en nuestros leales, como decimos, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Seguiremos charlando. Gracias, don Rubén, muy gentil. Bruno, cuando quieran, y el agradecimiento es de mi parte por tenernos en cuenta. Gracias. Adiós, Rubén Recalde, del movimiento Mundo Cerro. 2.300, dice. Votos duros, te digo. Sí. O sea que... Y 2.500 dijo Ulloa acá. Sí, son las perspectivas de los candidatos. ¿A quién creerle? Tipo los abogados. Pero cada uno juega su partido. Están jugando su partido. Pero según él, dice que son números que si hay un comportamiento y no cambia, esos son los votos que tenemos. Es lo que dice él. Sí, después habló de los indecisos, que también pueden inclinar la balanza hacia uno u otro sector. Pero va a estar reñida la cosa.
Yo honestamente la semana pasada le escuchaba tan abierto a Juan José Zapata con el tema de que venga, vamos a pelear, vamos a ir a las urnas, pero esto se va embarrando cada vez más. O sea que esto va a ocurrir. En las próximas horas pueden haber Bueno, pero novedades. las impugnaciones no cambian, o sea, ya Claro. no altera, por ejemplo, Sí. la presidencia, el movimiento en sí, ¿verdad? Sí, porque los nombres, por ejemplo, el doctor Francisco Fariña del Movimiento Alianza Soberana, primero se hablaba de impugnarlo porque tenía una suspensión de Conmebol, que el mismo protagonista dijo que sí, existía la suspensión, pero que se cumplió el pasado 4 u 8 de octubre, pero en octubre, cumplió los 2 años, por según el entrevistado, un malentendido que tuvo con Fred Nantes, que es el director de competiciones de la Conmebol, que por tener una buena relación en un momento dado le dijo que deseaba jugar con Godoy Cruz, octavo de final de la Copa Libertadores 2019. Aquella Copa Libertadores que Cerro juega con San Lorenzo de Almagro y que después juega con River y es eliminado por el equipo de Gallardo. Pero que según él, dentro de esas bromas que podían hacerse porque lo considera amigo a Fred Nantes, le dijo qué lindo sería, algo de eso, qué lindo sería jugar con Godoy Cruz, porque Cerro había clasificado a la ronda de octavos como primero y Godoy Cruz como segundo, que era uno de los más, quizás llamarlo débiles del otro lado, cuando se iba a venir el sorteo, porque ya en ese momento era el mecanismo de sorteo desde octavos de final. Y que por eso Fernández mostró a la Comisión de Ética de la Conmebol y vino la sanción unánime. Sí. Por 2 años. Bueno, 12:06, ya venimos. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Opisa? Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. 12:07. ¿Qué hay en Olimpia? De acá en adelante va a costar mucho el tema de los amistosos. Se suspendió, por ejemplo, el de Cerro Porteño Tacuarí mañana. Sí. Hay también, y esto debido a la cantidad de jugadores contagiados en Tacuarí. Ahí quiero hablar con el doctor Brustein porque hay un protocolo ahora a seguir. La primera medida en el fútbol contra el Omicron. Los jugadores deben hacerse un test antígeno 24 horas antes de cada partido, incluido amistosos. Ya no rige la reglamentación de pedir postergación de partidos en caso de tener 7 o más contagiados. ¿Se acuerdan que eso había regido para el torneo de apertura? Claro, le explicamos a la audiencia que si el partido entre Cerro y Tacuarí de mañana era oficial por el torneo, Tenía que hacerse la prueba de antígeno. tenía que hacerse la prueba, y si Tacuarí tiene 11, 12 contagiados, igual debe jugar su partido. Sí. Igual debe jugar su partido. No era O sea, como tiene antes. que recambiar. Entonces, creo que cambia también el panorama porque a partir de ahora, entonces, todos los clubes tienen que tener 50 jugadores trabajando. Sí, con este protocolo. Y ahí van a subir muchos chicos. No digo de la Aunque nada, no pero se quiera. Y aunque no se quiera, su 18, su 19, estar ahí trabajando con ellos, y me parece bien, un día antes. Entonces, esto va a regir, por ejemplo, o debería regir, el sábado Olimpia juega amistoso con Resistencia, Bruno. Y dice el nuevo protocolo que amistosos incluidos. Incluye amistosos. Entonces el viernes tienen que hacerse la prueba de antígenos los jugadores de Olimpia y de Resistencia. Bueno, pero hay que ver si Olimpia mantiene también el amistoso, porque ante esta nueva situación no sé. El caso es que Tacuarí era insostenible. Nos contaba la Nata el sábado que 5 no podían jugar porque estaban contagiados, y a eso se sumaron más después. Y él decía, me tengo que acostumbrar a esto, no estoy preparado. Es cierto, tengo jugadores en mi plantel, pero esto de cambiar sobre la hora porque dieron positivo algunos en la intermedia. Y bueno, pero así va a ser. Y claro, y le decíamos nosotros que hay que acostumbrarse a los nuevos tiempos de pandemia. 12:10.
Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda es parte de tu vida, una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Vení a Bristol y aprovecha la feria de celulares, con precios imbatibles en todas las marcas y modelos, las cuotas más bajas del país, sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: celular Huawei Y5P, precio normal 18 cuotas de 116.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Doctor Brute, ¿cómo estás, doctor? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a la audiencia de ese Cardinal. Feliz año para vos y tu familia, doctor. Gracias, Bruno, igualmente para todos los muchachos. Doctor, el tema del régimen a partir de ahora, ¿hay un nuevo protocolo? ¿Se puede decir que van a aplicar ustedes o es un pedido del Ministerio de Salud, por ejemplo, esto de hacer el test antígeno 24 horas antes de cada partido, incluyendo los amistosos? Es vamos a decir, un consenso que llevamos nosotros en la APS, en la Comisión Médica, con los clubes. Ah, perfecto. No tenemos ningún pedido del Ministerio de Salud, nos parece oportuno, pues en base a la situación que hemos visto en otros países, donde incluso equipos de primer nivel se han visto que el COVID ha arrasado con todo. En el Barcelona 18 contagiados, en el Real Madrid, en todos lados. Entonces nosotros no podemos estar con los ojos cerrados. Los clubes estaban haciendo test, o sea, eso nunca dejó de utilizarse como una herramienta de control, pero creemos que puede ocurrir que nosotros, si no hacemos test de forma organizada, y después los clubes paraguayos tienen que ir a la Conmebol a jugar y saltan los positivos en la Conmebol. Entonces volvemos a, por lo menos hasta que se tranquilice un poco esta oleada tan importante, volvemos a hacer test de antígeno 24 horas antes, ante la terrible contagiosidad que tiene esta variante, que no da casos muy graves, sobre todo en vacunados, así que me parece una buena opción. Todos los muchachos, los médicos estuvieron de acuerdo, ya se les comunicó a los presidentes de clubes y esa es la normativa que vamos a implementar, que ya se está haciendo con los amistosos, Bruno, y que vamos a llevarlo también a los partidos de primera división cuando arranque el torneo. Doctor, te saluda Fabio. ¿Cuántos contagiados tiene Tacuarí? Y hoy me dijeron, pero no me acuerdo el número, no sé si era 5 o 6, no recuerdo, no quiero equivocarme con el número. En el partido que no pudieron disputar el partido contra Olimpia, me decís, ¿verdad? Contra Olimpia 5 no pudieron jugar. Y bueno, yo me refiero a eso. No sé si comunicaron más, porque yo hoy me estoy incorporando y tampoco llevo eso en el día a día. Eso se comunica a la PF y es el doctor Quintana el que está más pendiente de eso. Pero no escapan a la realidad los equipos de fútbol. Cerro y Olimpia también estuvieron contagiados, todos, ¿verdad? Guaraní también. Claro, y todos van a tener, es una realidad. Esta es una enfermedad que es tan contagiosa prácticamente como el sarampión, así que vamos a tener muchísimos casos, y que mientras yo no me preocuparía tanto por el número de positivos, mientras la presión asistencial, el número en los servicios de salud se mantenga controlada. ¿Qué significa eso? Mientras no haya internados colapsando
los hospitales privados y públicos, mientras no haya terapias intensivas colapsadas, mientras el número de fallecidos se mantenga dentro de, siempre uno espera 0 fallecidos, ¿verdad? Pero dentro de un número, vamos a decir entre comillas, aunque suene raro, aceptable. Es una enfermedad que hay que manejarlo por esos parámetros y no tanto por el número de contagiados, porque además el número de contagiados no refleja la realidad. Se están haciendo muchos test de antígenos, los test de antígenos no tienen tanta la misma sensibilidad que los PCR, mucha gente con síntomas no se hace los test, entonces además mucha gente que está asintomática está dando también positivo, o sea que es no podemos guiarnos por el número de positivos que sale todos los días, vamos a guiarnos más por el número de internados y por el número de pacientes en terapia intensiva, creo yo, para tomar medidas, es mi opinión como médico. Doctor, ¿ya no van a aceptar postergaciones aunque haya más de 7 contagiados previo a un partido oficial? Bueno, Bruno, eso ya está derogado, pero yo tengo que ser responsable y volver a poner el tema de consideración de la divisional de que eso puede ocurrir, de que haya más de 7 contagiados, pero es una decisión totalmente deportiva y que lo tiene que analizar la divisional en base a lo que ellos consideren, porque ¿sabes cuál es el problema, doctor? Que este es un año atípico, ¿verdad? Por el mundial que va a ser en noviembre. Así es. ¿Verdad? Y el calendario que ya establecieron, tanto de la apertura como de clausura. En el clausura, por ejemplo, hay 5 adelantos. En el torneo de apertura, si mal no recuerdo, son 2 o 3 adelantos. ¿Verdad? Está muy comprimido el calendario. Así es. Entonces, si se va a postergar, porque el Omicron es bastante, es lo que justamente estamos hablando permanentemente y se habla en la prensa y vos lo estás indicando como profesional que eso que es altamente contagioso. Esto lo vamos a tener, va a ser el pan nuestro de cada día. Te digo que en distintos lugares donde uno va son muchas las personas contagiadas. Por eso te digo, es una cuestión deportiva. Yo como médico les tengo que advertir que puede ocurrir, pero son ellos en la divisional, son los que saben cómo me decís, cómo está el calendario, qué posibilidades hay, si algún equipo puede utilizar esto como ventaja deportiva o no. O sea, vos recomendás, pero la resolución, los votos lo tienen ellos. Ni siquiera lo recomiendo, lo pongo a consideración, que es una posibilidad muy importante de que haya brotes intensos en equipos de primera división. Sí. Bueno, y no sé, entonces van a tener que tener en su plantel 50 jugadores, eso le estaba diciendo claro, Fabio, 50 jugadores. Eso, ellos son los clubes son los que me van a decir, doctor, no, nosotros tenemos nuestra reserva totalmente operativa, están jugando, vamos a tirar de la reserva, el calendario no da, ya es una cuestión deportiva y de programación que escapa al tema médico. Ahora, doctor, ¿cómo van a hacer a partir de ahora? La APF emite el carnet verde a los aficionados que tienen 2 dosis y ya le llaman como una especie de esquema completo. Ahora el ministerio dice que el esquema completo son las 3 dosis. ¿Eso va a mantener la APF el tema de las 2 dosis o va a haber un cambio en eso? Nosotros tenemos que hacer lo que dice el Ministerio de Salud. Si para el Ministerio de Salud, para considerarse vacunado, son 3 dosis, vamos a tener que implementar 3 dosis. No seríamos coherentes de que nosotros tengamos nuestro propio criterio a la hora de considerar vacunados a gente que el Ministerio de Salud no considera. ¿Y cómo harían? ¿Tiene que cambiar todo el sistema entonces la APF, doctor? No, eso es el sistema de la APF tira de la base de datos eso es una modificación informática que no tiene mucha, que nosotros desarrollamos y nosotros podemos modificarla. Ok, entonces con esto tienen que tener las 3 dosis los aficionados que quieren el carnet verde y asistir a la cancha. Si el Ministerio de Salud considera que para ser considerados vacunados son 3 dosis, vamos a tener que hacer eso. No, a lo mejor si me dicen, mira, para este partido, doctor, la modificación informática, que esto, que aquello, no llegamos, que esto, que aquello, pero es una cuestión ya técnica, una cuestión desde el punto de vista político, nosotros tenemos que hacer lo que dice el Ministerio de Salud. Sí, porque está el nuevo protocolo, Bruno, para explicar un poco a la audiencia, que habla de que los vacunados van a ser considerados los que tienen 3 dosis, doctor, ¿verdad? Dentro de eso, pero 6 meses, ojo, por ejemplo, yo anoche volví del país y mucha gente que entraba al país entraba con 2 vacunas.
O sea, yo no sé si eso ya está 100% registrado, que con 3 vacunas se considera 100% recién vacunado. No sé si ya está operativo eso, porque te digo, mucha gente que está volviendo, es más, en muchos países solamente se aplicaron 2 vacunas. ¿Arrancó el 12 de enero eso, doctor? Pues no sé, ayer te digo que no estaba, ayer yo cuando entré al país mucha gente estaba entrando solo con 2 vacunas. Y ante esto, y ante la situación que se está viviendo de la pandemia, el aforo de aficionados, ¿cómo va a ser la APF? ¿100%? ¿50%? No. Eso sí, hemos hecho ya una reunión con el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes. Se está hablando de mantener un 50% de aforo, y quedamos por volver a reunirnos el 22 de enero para ver si hay algún cambio respecto a eso. Por ejemplo, Olimpia juega local la primera fecha, si pueden ingresar 20.000 personas, 10.000 van a ser habilitadas, 10.000 sí. localidades. En principio sí, pero no es oficial todavía. Lo que sí es oficial es que el 50% para el partido Paraguay-Uruguay. ¿Eso no se va a cambiar? No. Bueno, doctor, ¿querés agregar algo que por ahí no te preguntamos que consideres importante? Y no sé, Bruno, creo que... Tema de intermedia, ¿cómo van a hacer? Porque en abril también ya arranca la intermedia. Y te digo, tenemos que tomar decisiones en intermedia, en formativas, en fútbol femenino, futsal. O sea, hay muchas cosas que tenemos que... Este tema del Omicron cambió todo y tenemos que ver división por división, modalidad por modalidad, qué protocolo vamos a implementar. Pero insisto, yo creo que esta oleada va a ser muy intensa. Al ser muy contagiosa, tiene la ventaja, entre comillas, de que pronto a lo mejor se saturan los contagios y empieza a bajar. Enero y febrero van a ser los meses más difíciles y esperemos que para cuando arranquen las demás modalidades del fútbol paraguayo y las divisiones, esto esté más controlado. Doctor, ¿manejan un porcentaje de los que no se vacunaron en los planteles? La verdad que no sé, pero que yo diría así a ojo que en menos del 5%. O sea que vamos más o menos 2 por plantel. Sí, 2 o 3 jugadores por plantel. Perfecto. Doctor, muchas gracias, muy amable. Vale, Bruno, un saludo. Un saludo, un abrazo. El doctor Gerardo Brustey, médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Yo como médico les tengo que advertir que puede ocurrir, pero son ellos en la divisional, son los que saben cómo me decís, cómo está el calendario, qué posibilidades hay, si algún equipo puede utilizar esto como ventaja deportiva o no. O sea, vos recomendás, no, pero la resolución, los votos lo tienen ellos. Ni siquiera lo recomiendo, lo pongo a consideración, que es una posibilidad muy importante de que haya brotes intensos en equipos de primera división. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. 12:24. Johnny está en los estudios, lo vamos a sacar al aire ya porque está con compromisos televisivos. Sí. Johnny González. Así que no quiero sacarle mucho tiempo, ¿verdad? Claro, Fabio? Sí, pero... Impecablemente trajeado Johnny González.
Esto no te gusta a vos, Johnny, sinceramente. No. Yo te conozco. Me siento acorralado, me siento... ¿Incómodo estás? Incómodo, exprimido. Me gusta la libertad, me gusta la remera. Uso saco, pero de sport. Hasta ahí aguantas. Tipo uno de tus ídolos, Don Ramón, ¿verdad? Don Ramón, claro. La jeans y remera. Pero, o sea, vos, por ejemplo, Johnny, ahora mismo con esa corbata, el saco, pantalón, mocasín, parece que te vaya a un casamiento. Sí. ¿Verdad? ¿No tenés esa sensación? Sí. Vos sabés que yo ya estoy acostumbradísimo, te juro. Yo me siento incómodo, parece que todo el mundo me mira. Es cierto. No, yo pensé que iba a decir, tengo calor o una cosa. Eso sí, no. Sentí que todo el mundo te está mirando. La temperatura está ideal, ¿verdad? Afuera no puedo salir así. Pero aquí se siente... No, por el aire, pero salí por el traje, hermano, así a recorrer acá media cuadra nomás. Caminar sobre calle Palma y... Estacionamiento y chao. No quiero ser abogado a esta altura ahí en el Palacio de Justicia, hermano. Ñande. Parece un muñequito de torta, Johnny, Impresionante. Está entrando Johnny para el vals. Che, a propósito, ¿cuántos años tiene tu hija, Johnny? 13. Vos estás cerca, Johnny. Prepárate, hermano. Jaque. O inhala 15 años. La frontera. ¿Y qué va a hacer una fiesta grande, Johnny? ¿Cuál es el pensamiento de la niña? Según mi idea, es viaje. Al Caribe. ¿Pero qué quiere la nena? La nena no descarta el viaje, pero la mamá no, festejo. Entonces va a festejo. No, si la mamá quiere, no hay caso, se van a poner de... Aparte se dice que las quinceañeras cuando va llegando el momento se deciden si quieren la fiesta. Yo le dije, para ir a Disney, por ejemplo, porque siempre en ese momento hay un grupo para viajar, para acompañar.